estamos en Televida con la presencia de la doctora Virginia Giri, reumatóloga. ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de dolor lumbar bajo, y Sí. es un dolor que siempre lleva a confusiones, a malas interpretaciones. Sí, en realidad la idea es hablar un poquito, enfocarnos en lo que es la articulación sacroilíaca, que es la articulación que une columna con pelvis, que muchas veces los pacientes dicen, me duele acá abajo, me molesta cuando estoy en la cama, típicamente molesta cuando estás en reposo, despierta, por ahí tienen 4 o 5 horas en donde están acostados y necesitan levantarse. Ese es un dolor característico de afección de articulación sacroilíaca. ¿Al levantarse alivia? Al levantarse empiezan a moverse y se alivia. En el andar del día. En el andar del día se alivia. Otro momento en el cual puede doler mucho o puede molestar mucho esa región es cuando, por ejemplo, están mucho tiempo sentados o cuando, digamos, posteriores a reposos prolongados. Esa sería la idea. Entonces, es un dolor que es molesto y que tiene, digamos, 2 causas. Puede ser tener un ritmo inflamatorio, que es un dolor que aparece, vuelvo a decir, después de, digamos, lo despierta el paciente mientras está durmiendo y cuando empieza la actividad se alivia. Ese es un dolor bien inflamatorio y es característico de las artritis seronegativas, sobre todo como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, que en realidad tienen un, digamos, lo que se llama sacroileitis, porque el itis es porque es inflamatorio. Bien. Y esos son los que responden antiinflamatorios. O sea, en realidad ahí lo que hay que dar es antiinflamatorios o tratar la enfermedad de base que está afectando al paciente. Claro. Y después hay otras causas mecánicas. Y lo más común y lo más frecuente, y en realidad lo quiero mencionar porque pocas veces he tenido en cuenta esta articulación, es el dolor mecánico. Lo cual digamos, comienza siendo mecánico, pero sostenido en el tiempo puede tener síntomas similares también a los, digamos, inflamatorios. También puede despertarlo y también puede molestarlo después de periodos prolongados, pero en realidad comienza con un cuadro mecánico, degenerativo, generalmente por artrosis, y los pacientes muchas veces cuando lo describen se lo confunden con la cadera, dicen me duele la cadera acá atrás, y en realidad la cadera duele lateral o duele adelante, es otra articulación. Vamos a ver las imágenes para identificar bien la zona. Iba a decir y traje algunas imágenes para que veamos, ahí por ejemplo estamos viendo, la que está marcado en rojo es bien la articulación que yo les estaba marcando. Si nosotros hacemos un examen físico y tocamos esa región, el paciente lo reconoce como dolor y reconoce que es un dolor conocido. Y fíjense, como les decía antes, que es la unión entre columna y pelvis. Y fíjense que ahí abajo está el sacro. Y si pasamos a la otra imagen, vamos a ver que en esa región, que ahí está la parte de cadera también, que no la teníamos en la otra imagen, fíjense la cantidad, todo lo blanco son ligamentos que le tienen que dar estabilidad a esa zona. Y todos esos ligamentos pueden dar dolor, pueden dar molestias y requieren tratamiento. Esto, digamos, es para entender que si bien podemos tener dolor sacroilíaco o dolor en cadera o dolor en las lumbares, por ejemplo L5, S1, que son las más bajas, hay que tratar la región completa. Porque si yo trato solamente ligamentos de cadera y no le doy estabilidad a la sacroilíaca, tengo todo junto y va a seguir disfuncionando y va a perpetuar el dolor. Eso es lo importante, por eso traje esta imagen, para tener una visibilización de eso como estructura. Tenemos otra imagen, ahí está. Sí, y esto es para, como les decía, el tema del dolor. Fíjense que muchas veces da dolores irradiados que son muy similares a los dolores de cadera o a los dolores de las regiones lumbares bajas. Fíjense que puede afectar toda la región glútea, la parte posterior de la pierna, la parte lateral. Muchos pacientes se despiertan, digamos, lo que te describen es que se despiertan con un dolor en la parte lateral de la pierna que le involucra la rodilla, que puede llegar a tobillo. Y son dolores que son conocidos, digamos, como pseudociatalgias, porque si vos mirás el recorrido es muy parecido al dolor del ciático, pero no es compromiso nervioso, porque no tiene déficit sensitivo, no tiene déficit motor. Es probable que mucha gente se esté tratando con un diagnóstico equivocado, ¿no? Y un dolor que reincide. Claro, muchas veces, digamos, a este tipo de dolores recurrentes hacen kinesiología, toman antiartrósicos por vía oral, toman analgésicos, pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es reparar los ligamentos que están dando ese dolor. Por eso es importante el tratamiento local, porque ahí es donde vos estás yendo a la causa del tratamiento. Sí. Primero el diagnóstico acertado, correcto y preciso, ¿no? Y después, bueno, la primera diferenciación es si esto es inflamatorio o no inflamatorio, porque los tratamientos son radicalmente diferentes. Si estamos ante una patología, por ejemplo, un chico
o un varón de 25 o 26 años que te describe que todos los días se levanta con dolor lumbar y que responde a antiinflamatorios, lo más probable es que tenga una enfermedad, una artritis seronegativa y el tratamiento sea o vaya para un lado. Una señora, a lo mejor de 70 años, que está todo el día sentada tejiendo, mirando tele, lo más probable es que su dolor sea mecánico y que sea por artrosis y que tengamos que ir hacia otro lado del tratamiento. ¿Ustedes realizan las dos opciones de tratamiento? Sí, nosotros en realidad como reumatólogos sí, tenemos el abordaje de la patología musculoesquelética y el abordaje de la patología inflamatoria. Que ya es una cuestión más general, porque hablamos Claro, de artritis. Que es ya mucho general. más sistémica, sin duda. Claro. Esto sería una expresión más de la enfermedad, no sería Sí. el único síntoma. Sí. Sería un dato más. Bien. Entonces, el tratamiento localizado en lo que es el dolor por cuestiones mecánicas es el que hemos mencionado siempre. Medicina regenerativa, en general andan muy bien con proloterapia, con plasma rico en plaquetas. Sí. La proloterapia, recordemos que son inyecciones con azúcar a alta concentración que genera la liberación de factores de crecimiento y repara. Y el plasma rico es donde vos estás, estás inyectando plaquetas que tienen factores de crecimiento. Claro, claro. Todo eso ayudado obviamente con nutrientes que ayuden a reparar y con un buen plan de rehabilitación que nos ayude a que la estructura no se relastime. Bien. Bueno, por eso, fundamentalmente, el mensaje hoy es identificar la zona del dolor y saber de qué estamos hablando. Exacto, ¿no? identificar la zona. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ver el tratamiento de cualquiera de las dos opciones, ya sea que sea una artritis o una cuestión Sí. postural, mecánica, ¿no es cierto? Sí. Que tiene vía de tratamiento y que ustedes pueden realizar cualquiera de las opciones. Entonces. Sí, sí. Perfecto. Vamos a recordar a la gente dirección y teléfono. Bien, la dirección es Paraguay 1444, planta baja, y el teléfono es el que va a salir en la pantalla, porque no me lo acuerdo de memoria. 3415-646608. Un Para acto dar- de arrojo lo mío. Para darle un toque de humor. Ahí está, 3415-646608. Todavía no llego a distinguir. Muy bien, Bueno, bárbaro. gracias. Gracias. Y estamos con Enrique Solarqui para hablar de obesidad. ¿Qué tal, Enrique? Muy ¿Cómo bien, estás? buenas tardes, perfecto. Hoy vamos a hablar no tanto de obesidad, sino un sobrepeso. Vos decís, no tanto obesidad, sino con el inicio de la obesidad. Claro. El estadio inicial, ¿dónde empieza la situación? Exacto, ¿Lo vamos a ver, es Alejandro? una parte de lo mismo, pero la Sí. gente no dice obesidad, piensa en algo. Son 11 kilos nada más. Sí, 11 kilos en 4 semanas. Que lo bajó En Leandro. 4 semanas. En 4 semanas, y lo vamos a escuchar. ¿Qué tal? Mi nombre es Leandro Díez, tengo 28 años y bueno, quería contar un poco la experiencia que tuve con el doctor y el tratamiento. Básicamente, sin ser una persona obesa, la idea fue tratar de buscar un poco de ayuda porque notaba que año tras año que pasaba iba aumentando 1 o 2 kilos y me iba estacionando, digamos, en ese peso. Iba generando un acostumbramiento que no me sentía cómodo y sumado al estrés laboral, la ansiedad, distintos factores que contribuían, digamos, a hacer que ese peso que ganaba no pudiese perderlo, a pesar de ser una persona que hago deportes, que concurro al gimnasio. Notaba que el kilo que ganaba no lo podía perder. Hice intentos con un nutricionista común, donde te da una dieta, pero digamos que los resultados que veían no contribuían a que uno se esmerara por seguir haciendo el tratamiento. Entonces, digamos que ante esos factores negativos y digamos estando en una edad donde considero que es el mejor momento para uno, quería tratar de verme mejor, de ganar un poco de autoestima y digamos tratar de sentirme mejor conmigo mismo, bien, como lo repito, sin llegar a ser una persona obesa. Tenía unos kilos con los cuales no me sentía cómodo y no encontraba la manera de poder perderlos. Bien, un testimonio limpito porque el chico la tiene re clara. Ahora nos va a contar en la segunda parte cómo le fue, pero evidentemente quedó fantástico. 11 kilos que a veces son los que la gente dice son los más difíciles. Sin embargo, él quedó
Muy bien. Bueno, fue un chico que cuando llegó lo miré y le digo, vos no tenés obesidad. Sí, doctor, pero yo no te voy a atender. No, pero a mí me molestan estos kilos. Bueno, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Vos podrías llegar a tener un sobrepeso, pero nunca obesidad. Y robarle la plata no me gusta robar a nadie. O sea, que no es que me llamaba poderosamente la atención a tenerlo, pero también entendí que ese es el inicio de una catástrofe mayor, si no es tomada a tiempo y regulada hacia atrás. Porque acá tenía un sobrepeso, para él eran 5 o 6 kilos, algo así. Bien, el tema es que este chico me bajó 11 kilos prácticamente en 4 semanas. Y lo dejo a él, es decir, el interés de él era bajar eso para sentirse bien con su autoestima. ¿Y qué soy yo si no puedo atender a un paciente? Me dice, doctor, yo como estoy no me siento bien. Ah, pero es cosmética, perdón, cosmética como sea, es un sufrimiento personal, psicológico, o sea, fisiológico, biológico, como quiera, es un sufrimiento humano y como tal, como médico, ¿tendré que hacerme cargo de eso? Claro que sí, y sería imbécil de parte mía no haberlo atendido y escuchado, porque esos kilos llevan a otros. Habida cuenta que me cuenta que tiene otros tratamientos donde él pretendió bajar esos kilos y no le resultaron, lo cual le suma frustración, y si esa frustración le dejo seguir otra frustración y otra frustración más, obviamente pierde el anclaje, pierde la verticalidad y se vuelca a la comida con todo. Entonces atendí su reclamo, lo atendí un poco sonriéndome, porque no son los casos que a mí me motivan mayormente, me movilizan en forma enfática, decirle vamos adelante que ganamos la pelea. Un paciente excelente, no tiene desperdicio en ninguna índole, entendió que el trabajo estaba en sus manos y él expresa algo como que el 100% del trabajo, de la reducción de sus pesos, fueron de su mentalidad, de su corazón, de su ánimo, de su voluntad. Y de hecho es cierto, porque a mí me compete solamente en 1%, haberle indicado el camino. Él muy dispuesto, muy lúcido, tomó la posta, la siguió y me dio los mejores regalos y las mejores satisfacciones. Y lo vamos a escuchar después del corte de la segunda parte, que nos va a contar cómo se encuentra ahora. Bien, vamos a eso. Ya venimos. Dove, tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos, de noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, Nueva Dirección, Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.